Libertas Uruguay te propone escuchar la voz de nuestra República y nuestras libertades. Por CX30, Radio Nacional, preguntamos, investigamos y analizamos lo que pasa en nuestro país. Queremos saber en dónde estamos. Nuestra soberanía democrática está al mejor postor globalista. Libertas Uruguay te propone defenderla. www.libertas.uy. ¿En dónde estamos? De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción, Rubén Muyano. Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres muy bien. Día jueves. Día jueves, 13 de septiembre. Sí, creo que sí, ¿no, Maxi? 13 de septiembre del año 2023. Cuarto año de este gobierno de coalición multicolor, dicen algunos. Gobierno coalicional. Nosotros en su comienzo, ya a los comienzos de este gobierno, le habíamos rotulado con la calidad de gobierno republicano. Se quedó muy corto, a mi entender, y dejé de mencionarlo de esa manera, denominarlo de esa manera. Quizás sea una especie de coalición multicolor, pero que básicamente está adherido a los planes de la Agenda 2030. Voy a reflexionar hoy respecto a lo que significa la calidad de un estadista para un Estado de derecho, según descubrieron los alemanes por allá por la década del 30, cuando teorizaban al Estado. Pero el Estado de derecho podemos decir que nace en puridad como un Estado democrático, un Estado republicano, un Estado federal, una unidad de Estado federal en los Estados Unidos. Estados Unidos se puede decir que es el primer gran proyecto original de la democracia. Es la democracia que nace en puridad, nace solita. Por primera vez en Occidente nace una nación como una democracia federal republicana. No tiene antecedentes, no tiene un régimen anterior, no tiene una monarquía, no tiene un reinado, no fue imperio. Nace por primera vez emancipándose esas primeras colonias de la corona inglesa. Evidentemente, una nación construida por aquellos Juanes sin tierra, aquellos inmigrantes, en su mayoría irlandeses, también escoceses, ingleses que se quedaron desde aquella colonia, los colonos, y todo a raíz de problemas impositivos, básicamente, y cartas fundacionales de distintos estados y cartas declaratorias de independencia que planteaban la emancipación de la corona británica, entre las cuales se encuentra la pieza fundamental, que es la Carta de Filadelfia de 1776, donde se va a dar esa revolución emancipadora y nacen los Estados Unidos. Pero pasando el tiempo, ya en el siglo XIX, entre los años 1861 a 1865, se va a dar una brutal conflagración entre los propios ciudadanos de ese país. Esa gran guerra fratricida, esa llamada guerra de secesión, va a tener como decimosexto presidente de esa República Federal a Abraham Lincoln, un autodidacta de Illinois, un hombre muy inteligente, nacido en Huntsville, Illinois, en Kentucky, perdón, creció entre los estados de Kentucky e Indiana, y bueno, es lo que sería el lejano oeste, ¿no? Un hombre básicamente autodidacta, pero que logra recibirse de abogado, se recibe en Illinois, no desarrolla demasiado su carrera, desarrolla ya prácticamente después su carrera política dentro de la Cámara de Representantes de Illinois, en la cual permaneció por 8 años, elegido para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en 1846. Lincoln fue el que promovió la rápida renovación de los Estados Unidos. Es el artífice del Estados Unidos que todos aún reconocemos. Digo aún porque ya hay otra gran etapa, pero es ese Estados Unidos que a partir de la presidencia de Abraham Lincoln, primera, segunda, es asesinado, va a ser ese Estados Unidos de unidad federal y de abolición de la esclavitud.
Eso es lo que planteó Abraham Lincoln, la abolición de la esclavitud. La economía a través de sectores como los sectores bancarios, los impuestos como impuestos para un Estado necesario, el ferrocarril como un instrumento fundamental de desarrollo y de conectividad, la capacidad de tener una intensa actividad legislativa en un país nuevito que tenía que legislar y tenía esa constitución ya con algunas enmiendas. Él va a introducir la 13ª enmienda, que es la abolición de la esclavitud. Pero cuando en calidad de presidente, y antes, por supuesto, como candidato a presidente, un hombre muy astuto que recorría los estados, que se daba con la gente, cosa que no era común en la época, era un hombre no solo inquieto, sino muy enamorado del proyecto de ese país, muy enamorado de sus Estados Unidos, muy enamorado de la idea de una democracia que reuniera a la gente, que se sintieran unidos por pertenecer a un mismo principio, que era ser todos tratados por igual, por la misma ley, ser todos cobijados y protegidos por ese Estado que les garantizaba sus libertades desde su Carta Constitucional y el orden legal normativo que legislaran en ese Congreso en relación a esos principios de esa independencia de los Estados Unidos. Estados Unidos es el país entonces de la institucionalidad, del gobierno de las leyes y no de las voluntades humanas. Es el gobierno de los desastrosos periodos históricos, porque es un país muy nuevo que se tiene que construir. Es el país que va forjando la idea original de una nación democrático-republicana, proyecto occidental que no prosperaba en Europa, porque venían de regímenes anteriores. En Francia el pueblo no fue consciente de que hubo una revolución. En Inglaterra se había dado ya consolidada una revolución monárquico-parlamentaria, que fue la que construyó básicamente el Estado de Derecho moderno con la separación de poderes, la estructura republicana que llevó a la admiración al propio Montesquieu, quien va a ser, creo yo, el teórico más profundo, pilar fundamental de la construcción moderna de la idea de un Estado nacional de derecho, el que van a revisar luego grandes teóricos alemanes. Todo eso se iba dando en los Estados Unidos, sobre los hechos y sobre la base de un jurista de altísima calidad de pensamiento, de filosofía política como era Abraham Lincoln, enamorado de su pueblo, de su gente, muy creyente, sin confesar religión, sin formar parte de logias, sino que era un libre pensador, muy lector de la Biblia, y que consideraba que el mejor régimen era la democracia que nos cobijara a todos, siendo iguales y libres ante la ley, respondiendo por nuestros actos, es decir, tener derechos y obligaciones. Al proclamar la abolición de la esclavitud, se desata esa guerra terrible que se lleva un montón de vidas, tiene que llevarla adelante, tiene que ser firme en todo eso, sufre muchísimo y gana la guerra. Pero claro, queda consumido él mismo por esa guerra, sale airosa la propuesta de Lincoln, por lo tanto, Estados Unidos nace dos veces. Otro caso más, ¿no? Del You Only Live Twice When Seated Face to Face, como diría la última novela de James Bond. Acá también Estados Unidos nació dos veces porque vio cara a cara a su muerte. Y si Estados Unidos moría, moría el proyecto occidental de democracia. Era experimental. No se sabía si la democracia era utópica o podía tener asidero en la realidad, si los hechos pudieran demostrar que ese modelo político escrito una vez allá en la antigüedad por Platón, que se aplicó en una antigua Grecia un tiempo, que luego se replicó a modo de república, pero pasó a ser un imperio, el imperio romano, que luego se lo tomó en el Renacimiento con ciudades que adoptaron modelos más o menos republicanistas, y luego sí, ya las revoluciones modernas apelan a ese sentir de los pueblos unidos bajo la forja de naciones, ya estados nacionales desde el siglo XV en Europa, bueno, y que van a ser estados coloniales, imperiales. Bueno, en América surge un fenómeno
que es la emancipación de los Estados Unidos como el primer país democrático republicano de estructura federal por las dimensiones que va tomando. Incluso asunto de estructura y orden que recomendaba el propio Montesquieu. País grande tiene que ser inevitablemente un país federal. Esa abolición de la esclavitud, una vez que la guerra se gana, Abraham Lincoln tiene que resolverla. Estaban los ánimos muy caldeados. Los más duros de su gobierno y de su partido, el republicano, le decían que tenían que apresar a los confederados separatistas que no estaban de acuerdo con abolir la esclavitud, que tenían rémoras fuertemente racistas, imperantes, eran descendientes prácticamente de europeos, era la clase blanca fundamentalista, eran xenófobos y además la esclavitud era un gran negocio. La esclavitud es mano de obra baratísima, ahí no hay sindicatos, ahí no hay salarios, no hay horarios de trabajo, y a su vez hay un negocio de la esclavitud. Los esclavos se vendían como propiedad. También habían empresarios de esclavos que compraban y vendían y atesoraban en el mercado. Era un negocio. Es muy triste decirlo, ¿verdad? Pero así era esa época. Abraham Lincoln, sumamente entristecido por todo eso, planteó que Estados Unidos era una contradicción en sí mismo si se planteaba al mundo como una nación libre, como una nación democrática que cobijaba libertades y tenía esclavos. Máxime cuando su propia corona colonial precedente había abolido la esclavitud. ¿Qué pasó entonces? Decidió convencer a 5 congresistas para abolir la esclavitud, porque tuvo en cuenta algo muy importante como estadista. No podía la abolición de la esclavitud ser un acto presidencial, una orden del Ejecutivo. No podía ser un acto ejecutivo. Tenía que ser claramente un acto legislativo. Tenía que Estados Unidos incorporar en su cuerpo jurídico, en su orden jurídico, la vocación estatal de ser realmente un Estado libre. Y para hacerlo tenía que incorporarlo, y sí, en su máximo documento, en su documento de Constitución Nacional, en su Constitución, en esa declaratoria que tuvo la 13ª enmienda que logra obtener Abraham Lincoln convenciendo a 5 congresistas porque se requerían esas mayorías muy calificadas para que por la vía legislativa se declarara en esa enmienda que en Estados Unidos era abolida la esclavitud. Y así fue. Pero no se queda en eso. Abraham Lincoln propone inmediatamente que en el marco de esa enmienda, no solo los negros que pelearon por la unidad de los Estados Unidos, que integraron los ejércitos unitarios, también fueran ciudadanos. No alcanzaba con decir no van a ser más esclavos, sino que adquirieran la ciudadanía y que a su vez entonces asumieran la responsabilidad del voto y también la posibilidad de ocupar cargos electivos o cargos públicos. Fíjate vos la osadía de ese hombre, la aventura que emprendía y el pensamiento de vanguardia construyendo un país él solo junto a quienes lo escuchaban. Él solo construyó ese Estados Unidos que se caía a pedazos, que costó muchísimas vidas y que le costó la vida al propio presidente, al propio Abraham Lincoln, porque un rabioso fanático al escuchar todo eso, un día fue y lo mató. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y con lo que resultó de ese discurso de Gettysburg, que fue el famoso discurso que él dio respecto a lo que él consideró que no había ocurrido nada que se pudiera considerar un triunfo, sino que era una reparación de una tremenda injusticia que él era consciente, una voluntad superior estaba indicando que había que resolverla de esa manera y que si se había hecho una economía por el látigo y por la aberrante esclavitud y por el escarnio del ser humano contra otro ser humano y por traficar con semejantes como si fueran objetos y por producir a sangre, bueno, se tenía que reparar eso con la sangre de la guerra. Se tenía que reparar eso porque había una voluntad que lo imperaba para que efectivamente en la tierra naciera un país libre.
Eso es lo que él proclamó, y que Estados Unidos fuera el ejemplo del país libre que convocara a otras naciones a esa misma libertad. Ese Abraham Lincoln es el que pensó ese Estados Unidos, el que lo elaboró, lo observaba, se acercaba a la gente, iba a las tiendas de los combatientes, estaba con los enfermos, visitó a las viudas, a los huérfanos, estableció planes reparatorios para todo ello, por supuesto, y lo matan. Un hombre que construye un país es un estadista, pero el estadista es el hombre que lo piensa, que lo observa mucho, que después de pensarlo atraviesa el reino de la reflexión, y a pesar de que atravesó el reino de la reflexión, tiene que atravesar un inmenso reino gigantesco, si vos querés un territorio, que es la meditación, es el pensamiento detenido, evaluatorio de todo lo vivido, para aquilatar, eso sí, en experiencia vital y transformarlo en teoría y en acción política. Eso hizo Abraham Lincoln. Creó su propio pensamiento de país sobre la base de país construido, por supuesto, sobre la base de los principios que él asimiló, los principios democráticos, republicanos, los principios de un Estado institucionalizado a través de normas jurídicas que fueran garantías en el cumplimiento de las obligaciones y a su vez en la protección de los derechos y las libertades, en un orden armonioso de normas que racionalizara la vida de los seres humanos en ese país. Claro que costó y siguió costando, pero se construyó a partir de la cabeza de un hombre. Diría Ortega y Gasset, la historia la construyen las cabezas lúcidas y no las cabezas rutinarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa cabeza lúcida introduce en la Constitución una enmienda que es por la libertad y la unidad. Es por la consagración de una población que tenga un sentimiento de unidad nacional sobre la base de ser todos iguales ante la ley. Y en nuestro país pasa todo lo contrario. Tenemos grupos políticos, grupetes políticos que piensan enmendarle la plana a la Constitución para prohibir. Es decir, la actividad cerebral es bajísima. Hay una descerebración del pensamiento, del análisis y la meditación de lo que tiene que ser nuestro país como nación, como una nación soberana, republicana, democrática, ese fantástico Uruguay Estado de Derecho que habían construido nuestros constituyentes y nuestros grandes juristas, que salieron de esa universidad pública, que fueron catedráticos de las grandes materias que construyeron líneas de pensamiento de avanzada en el derecho civil, en los contratos, en las obligaciones, en el derecho comercial, en el derecho administrativo, en el derecho procesal, en el derecho penal. Todo eso lo tiraron abajo un grupo de marxistas organizados internacionalmente a través de un modelo de gobierno que está libretado y que ese modelo de gobierno compra a su vez gobiernos de estados para que sean agentes administrativos que transformen a nuestros estados en agencias prácticamente de administración y negociación de ese libreto que está globalizado y que tiene una agenda, quiere decir que tiene un calendario de actividades para cumplir con sus propósitos multinacionales, extranacionales, que no obedecen a la naturaleza soberana de nuestras constituciones nacionales. Y me refiero a todos los países de Latinoamérica, y me refiero a los países de Europa, todos, y Estados Unidos inclusive hoy. Están globalizados a través de una agenda que tiene un claro componente ideológico o doctrinario, si vos querés, perfectamente estudiado, tenés una biblioteca para consultar, porque todo ese componente ideológico proviene del marxismo cultural que adoptan los ejércitos intelectuales, académicos, militantes, que se van a introducir en la actividad importante de países centrales y se van a desarrollar como posteriores profesionales, empresarios,
se van a introducir en las ideas de Antonio Gramsci y en la reevaluación, si vos querés, en la reedición de esa revolución marxista gramsciana, culturizando nuestra vida política, social, jurídica, de una manera diametralmente opuesta a la que pensó, sintió, reflexionó, sufrió y por la cual mataron a Abraham Lincoln, que proponía un Estado de Derecho, que proponía ser todos iguales ante la ley, no proponía ese proyecto occidental derechos de género, con delitos de género, y sociedad inclusiva a través de imposiciones legalistas, y no proponía una justicia sin garantías, sino la separación de los poderes, como tiene nuestra Constitución. Pero en nuestro país tenemos grupos políticos que dicen, tenemos que ir a un plebiscito para prohibir que la ciudadanía uruguaya, que nuestros compatriotas puedan optar por un sistema de capitalización de sus ahorros a través de las empresas profesionales que llevan a cabo esa tarea que les es natural, contraviniendo lo que la propia Constitución establece en sus artículos 32, 36, artículo 7, el libre emprendimiento, la propiedad privada y toda actividad lícita debe ser protegida, toda actividad profesional, empresarial, comercial, industrial. Y a su vez tenemos el deber de mejorar, de acuerdo a nuestra Constitución, tanto en lo económico como en nuestra salud, por ejemplo, y en la educación, que es obligatoria, en las primeras etapas, en primaria y secundaria, y debe ser laica, es decir, una educación libre, neutra, sin adoctrinamiento, sin ideología. Acá se da lo contrario, se impone una ideología en la educación, la ideología de género, para sexualizar e hipersexualizar a los niños. Ese es el Uruguay que tenemos hoy. Y por otro lado, otro grupete dice, tenemos que ir a un plebiscito porque tenemos que poner en la Constitución que se prohíba que las empresas que sirven o dan servicios de créditos personales no puedan cobrar más del 30% de interés. Tenemos que legislar desde el artículo 52 de la Constitución este tema. Pero qué disparate, ¿quién les dijo que se puede hacer eso? Siquiera tienen la idea mínima de que está lo que se llama materia reservada de la ley y la materia reservada de la Constitución, lo que es de naturaleza constitucional y lo que es de naturaleza legal. Si acaso tienen la pretensión de corregir al mercado según su comportamiento, porque la tasa de interés en definitiva es lo que el mercado absorbe de acuerdo a la oferta y demanda de un producto, en este caso el préstamo, si acaso pretenden o les parece que por ley se puede eso corregir, bueno, hay una vía legislativa, dice la Constitución. ¿Para qué? Para impedir la usura. Pero no sabemos a ciencia cierta, muchos de nosotros, si esos intereses que resultan tan altos, del 50, 60%, no sé si son usura, quizás sean los intereses que el mercado absorbe y que sean los necesarios para rentabilizar. Se confunde la rentabilidad con la usura, que es un componente moral, bíblico, que habla del afán de concentrar riqueza en beneficio propio, un afán desmedido para tener poder. ¿Es eso lo que buscan las empresas en este capitalismo ya hipermoderno, incluso bastante adulterado en aspectos, si vos querés, de cierta puridad, pero que en definitiva sigue funcionando con la oferta y demanda, el mercado, las propuestas de determinados productos e infraestructura, gastos, costos productivos, mantenimiento de esa infraestructura, pago de salarios, porque mirá que esas empresas también no viven de la nada, tienen empleados, tienen call centers, tienen infraestructura, tienen sede, tienen limpiadoras, tienen que pagar la luz, el agua, no fabrican dinero, ¿eh? Es un sistema financiero, que a su vez está protegido por el Banco Central del Uruguay, como sucede con las AFAPs. Y estos atrevidos, sinvergüenzas, delincuentes, terroristas contra el Estado, que trabajan dentro del Estado, como políticos, trabajan de políticos, pero son agentes revolucionarios, llevando adelante esta nueva etapa prerevolucionaria para tirarnos abajo lo que nos queda de nuestro Estado de Derecho. Dicen que hay un sistema malísimo con esta reforma jubilatoria y que ellos vienen con un sistema realmente muy bueno de reforma y que es tirar abajo por la Constitución, desde la Constitución,
una clara actividad constitucional que libera el mercado y que produce riquezas como es el ahorro y la capitalización. Hoy los uruguayos, hoy Uruguay tiene una capitalización colectiva, de acuerdo a las AFAPs, de más de 22.000 millones de dólares. Esos 22.000 millones de dólares están invertidos en distintos shopping centers gigantescos, en emprendimientos en Valentines, en otras zonas del país. Se sigue con emprendimientos, por supuesto esto no para, se invierte en fondos de inversión, se rentabiliza a un montón de uruguayos que tienen mejores recursos que los que tienen por la vía del reparto del BPS. Una manga de delincuentes atrevidos y queriendo usar la Constitución de la República para eso. ¿Para qué? Para tener centralidad política, para instalar el debate, por el oportunismo berreta de llevar a la gente a la confusión y perder tiempo en temas que no tiene sentido discutir cuando hay tanto tema importante en el país para discutir. ¿Y qué van a hacer además? Un efecto confiscatorio, porque hasta hablan de un proceso liquidatorio de empresas que están funcionando bien, les van a sacar la guita, van a confiscar, como hacen todos los socialistas, como hacen los comunistas, confiscan. Y entonces te van transformando el Estado en un Estado ilegal, en un Estado de ilegalidad, en un Estado ladrón, en un Estado que roba, que se queda con las cosas, como pasó con Cuba, como pasó con Salvador Allende, como pasa con Cristina Kirchner en Argentina. Es lo mismo, quieren eso. Maxi, si te parece, vamos a una pausa y continuamos. Buscamos, preguntamos, estudiamos, investigamos y publicamos para saber en dónde estamos. Idea y producción de Organización Libertas, www.libertas.uy. Conduce Rubén Muyano.